Hola chicos, en este capítulo vamos a hablar sobre la Edad Antigua, que es la etapa que sucede a la prehistoria. Se inició en el 2500 a.C., cuando se inventó la escritura, y acaba con la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. A continuación hablaremos sobre los pueblos que habitaron la península en esa época. Se cree que los tartesos fueron la primera civilización de Occidente entre el 1000 y el 500 a.C. Establecidos en el valle del Guadalquivir, era un pueblo muy avanzado, ya que dominaban distintos cultivos, sabían extraer la sal y trabajaban los metales. Desarrollaron una lengua con la que tenían intercambios con otras civilizaciones. Los íberos ocupaban la zona sur y este de la península. Vivían en grandes poblados amurallados para facilitar la defensa en casas rectangulares. Tenían un rey y se organizaban en tribus. Se dedicaban a la agricultura, ganadería y artesanía. Conocían la escritura y contaban con monedas propias. Comerciaban con otros pueblos de la época. Los pueblos celtas ocuparon la zona norte y centro de la península ibérica. Vivían en casas circulares, en poblados amurallados en zonas altas y se organizaban en tribus. La mayoría eran ganaderos, guerreros y eran especialistas en fabricar objetos de bronce y hierro. No conocían la escritura y no tenían moneda propia. Hace unos 3000 años nació la civilización griega en el mar Mediterráneo. Vivían en grandes polis, ciudades independientes con gobernantes, leyes y ejército propio. Las principales fueron Atenas y Esparta. La vida en la poli giraba en torno a la Acrópolis y al Ágora. Los gobernantes eran elegidos por los ciudadanos, así nació la democracia. Los griegos llegaron a la península ibérica y fundaron varias colonias. Los fenicios llegaron a la zona de Andalucía hace 2600 años y procedían de la zona asiática del Mediterráneo. Vivían en ciudades independientes y eran grandes navegantes y comerciantes. Intercambiaban objetos preciosos de oro, plata, cerámica, marfil o seda. Todavía seguimos usando el alfabeto que ellos mismos crearon. Los cartagineses llegaron a la península hace 2300 años desde el norte de África. Se instalaron en las colonias fenicias y fundaron otras como Cartagena e Ibiza. Eran grandes comerciantes y artesanos. Intercambiaban objetos como collares, amuletos o vasijas. Lucharon contra los romanos por dominar el Mediterráneo. En el 753 a.C., en el centro de la península de Italia, vivían tribus que se unieron y fundaron la ciudad de Roma, conquistaron la península itálica y más tarde se extendieron por la costa mediterránea. El imperio duró hasta el 476 a.C., cuando fue destituido el último emperador romano, Rómulo Augusto. Los cartagineses y los romanos se enfrentaron en las guerras púnicas. Por ello, en el año 218 a.C., los romanos llegaron a la península ibérica, vencieron a los cartagineses y los expulsaron. Después, los romanos comenzaron la conquista de la península ibérica, a la que llamaron Hispania. La conquista de la península ibérica duró 200 años. Primero ocuparon la costa mediterránea, más tarde el interior y por último el norte. En el año 19 a.C., el emperador Augusto venció a los pueblos del norte y terminó la conquista de Hispania. El ejército romano estaba formado por 6 legiones. Los romanos organizaron el territorio de Hispania en 5 provincias: Bética, Lusitania, Tarraconense, Galacia y Cartaginese. Al frente de cada una había un gobernador. Implantaron sus leyes conocidas como derecho romano, que son la base de muchas leyes que tenemos en la actualidad. Los romanos fundaron ciudades como Tárraco, Gomer y Augusta. Eran ciudades amuralladas y con calles rectas. El foro era la plaza principal. Tenían anfiteatros donde celebraban luchas, teatros y circos donde hacían carreras de caballos, termas para tomar un baño y templos para rendir culto a dioses. Construyeron también arcos, calzadas, puentes y acueductos. La mayoría de la población vivía en el campo. Los romanos más ricos poseían fincas y dentro de ellas había una villa. También contaban con establo, granero, horno. Los campesinos y esclavos trabajaban las tierras y contaban con el molino o arado que eran movidos por animales. Cultivaban trigo, olivos, árboles, verduras. La población de Hispania se dividía en esclavos, que no tenían derechos y podían comprarse y venderse. Trabajaban en el campo, en las minas o como gladiadores. Y las personas libres, que eran los patricios, una minoría, y eran ricos, y los plebeyos, que eran la mayoría de las personas, artesanos, pequeños comerciantes y campesinos. Había 3 tipos de viviendas romanas. Las insulae para los plebeyos, eran edificios de varios pisos agrupados en bloques sin comodidad alguna y en la parte baja había comercios.
Las domus para los patricios, eran pisos unifamiliares lujosos en la ciudad, y las villas eran casas de campo dedicadas a las labores agrícolas y ganaderas. En la vestimenta romana, los hombres usaban túnicas hasta las rodillas con mangas cortas y ceñidas a la cintura. Los ciudadanos ricos llevaban una toga encima de la túnica. Las mujeres usaban una túnica hasta los pies llamada stola, ceñida con un cinturón. Sobre la stola usaban un chal para cubrir los hombros y sobre la cabeza llevaban un velo. En cuanto a la religión, los romanos eran politeístas, creían en muchos dioses, y en el siglo I el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Los romanos difundieron su idioma, el latín. Además, construyeron edificios que adornaban con esculturas, pinturas y mosaicos. Algunos restos romanos son el Teatro de Mérida o el Acueducto de Segovia. Antes de la llegada de los romanos, Castilla-La Mancha estaba habitada por pueblos bajo dominio cartaginés. Los celtíberos ocupaban la parte de Guadalajara y el este de Cuenca, los oretanos con núcleo en Oretum en Ciudad Real, los carpetanos cuya principal ciudad era Toledo, y los bretones situados al occidente de Toledo. En torno a 180 a.C., la meseta sur estaba tomada por los romanos y dejaron distintos restos en Castilla-La Mancha. Al noroeste de Albacete, en Lezuza, está el yacimiento arqueológico de la colonia romana de Livisosa. En Ciudad Real encontramos las ruinas de la ciudad romana de Sisapo. Y en Zaorejas, Guadalajara, hay restos de un acueducto romano. En Cuenca están las antiguas ciudades romanas de Ercabica, Valeria y la más conocida, Segóbriga, que tiene un anfiteatro construido en el primer siglo de nuestra era. Por último, al norte de Toledo, ciudad patrimonio mundial de la UNESCO, está Carranque, donde encontramos el parque arqueológico que cuenta con una villa tardorromana vinculada con el emperador Teodosio.